Esta informativa democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días. Estamos aquí, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en Clarito está. El objetivo del día de hoy es hablarles de un tema apasionante que sabemos como que todos, ¿no? Perdón, sí. De un tema, otro más de nuestros temas De apasionantes. los que nunca hemos hablado en este programa más. Esto es una primicia. Es una primicia porque nunca hemos hablado en este programa de este apasionante tema llamado... La inflación. Pero ponle un poco de entusiasmo. No, la inflación. Este es un tema impresionante. Nunca hemos hablado de la inflación en este programa. Alguna vececita por ahí. Sí, rara vez hablamos. Lo sabemos. Más bien, recibimos quejas de la alcaldía ese día porque generamos demasiados atascones. La gente se paraba a oírnos y no quería manejar en el auto porque estábamos hablando de la inflación. La inflación. Y en todo caso vamos a aprovechar las vacaciones de verano aquí en la sierra porque sabemos que hay menos tráfico, así que no habrá quejas de la alcaldía. Sí. Porque hablamos de la inflación. Sí. Otras quejas, podríamos quejarnos con la alcaldía de otros temas, creo yo. Sí, pero la alcaldía no se va a quejar con nosotros porque estamos causando problemas en el tránsito porque... hablamos de la inflación. Sí. Vamos a hablar de la inflación el día de hoy. Ahora, empecemos con el dato de la semana. Y el dato de la semana es ni más ni menos que menos 0.58%. A ver, puedo hacer así como adivinaste y tú vas diciendo si voy bien. Sí. ¿Este número tiene que ver con el programa de lo que vamos a hablar hoy día? Exactamente. Muy bien. Ya vamos a hablar de la inflación, ¿no es cierto? A ver si de la inflación de junio, ¿no? Exactamente. Fue para ser exactos de inflación de junio. Pero espérate, déjame aquí dale. un instante este programa Subamos para aquí agradecer. el suspenso, dale. Quiero agradecer a un oyente que se llama E.A. Vela M, ¿no? Asumo que es una persona de apellido Vela, un señor, un caballero, que hace 2 programas nos mandó el mensaje que me dejó muy preocupado. Dale. Nosotros también habíamos dicho, cuidado, separe el tráfico cuando íbamos a hablar de algún tema tan fascinante como la inflación. Creo que hablamos de ese día de datos fiscales, ¿no? Y puede haber sido el PIB también, o del PIB, que es un tema apasionante. Exacto. Y nuestro querido oyente E.A. Vela M nos dijo, aquí paré todo para escucharlos. Qué bien, muy gentil. Ojalá no haya sido en la mitad de la calle. Esperamos que no haya habido quejas de parte de la alcaldía. Sí, o que los o algo por el conductores. estilo. O sea, señor Vela, usted nos parece lo máximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su gentil Comentario. mensaje. Realmente se ganó un... Sí, muchas gracias. Se ganó un espacio en nuestra simpatía, nuestro cariño. Sí, Ya gracias. le queremos un poquito más de lo que le queríamos antes. Exactamente. Sí. Pero bueno, esperamos que quienes estaban en el auto de atrás suyo le sigan queriendo. Le sigan queriendo. Si es que se detuvo en la mitad del tráfico, ¿no? Gracias, muchas gracias por habernos mandado este comentario. Y también a Ariel Lackenbacker, también le queremos mandar mucho agradecimiento porque nos da ideas de programas a futuro. Creo que vamos a tomarlo en cuenta un programa ¿Puedo futuro. felicitar a Ariel? Supongo que sí, ¿le conoces? Fue alumno mío, Ariel. Mira tú. Felicitaciones, se graduó en diciembre del año pasado. Muy bien, Ariel. Felicitaciones. Y gracias por comentarnos de este programa. A Edgar Coral también le queremos agradecer fíjate lo que nos dice Edgar Coral, nos dice, clarito está, claro, puntual, específico, documentado y divertido, es un gusto escuchar su programa mientras nos ilustramos en economía. Muy bien. No, es mejor todavía, pone la palabra economía en mayúsculas. O sea, para ponerle énfasis al asunto. Sí. Enfatiza economía. O sea, la palabra, la E de... Es como que estuviera gritando economía. No, solo la primera letra. ¿no? Entonces, Con lo cual nos hace sentir que estamos en una ciencia que realmente... O sea, que es una ciencia que va, es que es una ciencia. Es una ciencia de que sabemos algo de esto. Muy bien. No, más bien, señor Coral, muchas gracias. Muchas gracias. Sus comentarios también nos dejan felices, nos hacen seguir sacando programas. Alberto Herrera nos dice, saludos, muy buen programa. Yo siempre preocupado por la deuda, esto fue hace 2 semanas. Nosotros también. Tanto externa como interna. Pero por la interna, según el ministro de la Torre, no hay que preocuparse. Cierto, pero el señor Herrera, tú y yo, sabemos que sí hay que preocuparse. Muy bien. ¿no? Y tanto él como tú y yo estamos preocupados, ¿no? Sí. Entonces, agradecemos también a Ernesto Espinosa, que justo comentaba uno de nuestros programas, y claro, hablaba del gasto del gobierno y del crecimiento económico, y decía desgraciadamente creo que el señor Espinosa tiene razón. ¿Qué dice? Dice que si es que el gobierno quiere seguir gastando a estos niveles, tendrá que volver a endeudarse. Sí. O sea, me duele reconocerlo, pero creo que tiene razón. Me duele porque no me hace feliz que, no me hace feliz que sigamos endeudándose. financiando. Me hace muy feliz que nuestros oyentes nos aporten en este tipo de Y además, cosas. buena intuición. Sí. No, además yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Así que muchas gracias a toda la gente que acabo de nombrar.
Esos son los comentarios que nos alegran. Y de los otros también. También, todos los otros programas nos alegran mucho. Y no, sigan comentándonos, etcétera, etcétera. Estamos en Twitter en @clarito está. Facebook también. Pero decíamos la inflación de junio. Sí, y habías dicho un número negativo. Sí. Pero, a ver, vamos a hacer una aclaración bien importante. ¿Es o no es una inflación la variación de precios entre mayo y junio? Porque al final, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De la variación de precios entre mayo y junio. Nuestros profesores de economía nos dirían, nuestros profesores puristas de economía nos dirían que eso no es inflación. No, ni deflación. Es simplemente la variación de precios entre mayo y junio. Puede ser que algún oyente diga, pero eso es inflación. No. Porque tiene que ser sostenida. Inflación es un proceso, ¿no? No es un día, no es que No es hoy un suben mes. los precios, no es un mes. Es un proceso en que los precios están subiendo, no es que hoy hubo un salto de precios y ya, no, eso no es inflación. Pero Pero- este número negativo es importante. Sin duda. Es Pero- importante pero, porque en este proceso va sumando, ¿no es cierto? En este caso va restando. Sí, insistamos, ¿no? Estamos claros que, y agradecemos a todos los puristas que ya saltaron hasta el techo pensando, estos les llaman inflación a lo que no es inflación. Limitados. ¿Serán unos limitaditos? Sí, a ver, esa parte También, estamos de acuerdo. eso estamos de acuerdo. Sí somos limitaditos. Pero no lo vamos a discutir. Sí, por esa parte ya la damos por hecha. Pero le vamos a llamar inflación al mes de julio, a la variación de precio en julio, por un tema de comodidad, de que al final todo el mundo reconoce a eso como la inflación de junio, y ya sabemos que la definición exacta no es, porque la inflación es un proceso, no es un salto, es un proceso de aumento de precios. O sea, mirar el cambio en un mes no es estrictamente no es inflación. estrictamente inflación, habría que mirar durante un periodo más largo, ¿no es cierto? Para ver Sí. un tema de tendencia. Ahora, es fuerte. Estamos hablando de casi 0,6%, o sea, 0,58, insisto. Es la reducción de los precios en el mes de junio. Claro, entre mayo 2017 y junio 2017, Correcto. los precios cayeron en un poquito más de medio punto porcentual. Claro. Y eso es bastante. Porque no Ojo, estamos mirando inflación mensual, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. O sea, de mayo a junio hay una caída de poco más de medio punto porcentual. Es bien fuerte esa caída. Y por lo tanto, esta es la parte chévere de la economía. Se despierta nuestra sed de buscar explicaciones, de encontrar Así aclaraciones. no podamos explicar, pero lo vamos a tratar. Vamos a tratar de buscar una explicación porque es un dato interesante, un dato fuera de lo común, una caída del nivel de precios de ese nivel. ¿no? Hay que tratar de entender por qué se produce esto. Sí, 0,58% en un solo mes es fuerte y vamos a tratar de buscarle la explicación a esto y a eso le vamos a dedicar el programa de hoy. En entender por qué cayeron, en tratar de entender la explicación Razones para que entre mayo y junio, para el dato de la semana. menos 0,52%. Correcto. Y Menos 58, perdón. menos 0,58%, ¿no? ¿Por qué hubo una reducción en el nivel de precios? Y ya vamos a ver que, al menos en nuestra limitada visión, hay 4 posibles causas de esto. Y obvio, no son excluyentes, ¿no? Quizás No. todas se suman, ¿no es cierto? Es Todas más, suman. yo si me pidieran que diga una causa, me negaría a decir una causa y apostaría Mencionaría las que es una 4. mezcla de las 4. Correcto. Y justo estas 4 son, bueno, hay un tema de la caída del IVA, hay un tema de la caída de las salvaguardias, hay un tema estacional y ahí podemos alargarnos un poco más de explicar lo que es la estacionalidad de la inflación. Fíjate que en un término así complicado capaz que hasta no nos creen limitados. Hablando pero de la porque uno- estacionalidad inflacionaria. Ya casi como la... Y finalmente hay un tema de desaceleración económica y a estos 4 Pues, la posibles evaluación explicaciones. fiscal, muy bien. Vamos a volver luego de una corta pausa, pero no se olvide. ¿Tu banco? Grupo Promérica. Amigos, volvemos, estamos en Clarito Está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, te saludamos cordialmente y vamos a hablar de la inflación, como ya habíamos dicho, un tema apasionante que a todos nos apasiona. Sí. Bien dicho, Vicente. Muy Realmente bien, muy la bien, inflación muy nos apasiona. Y si es que baja entre un mes y otro, o sea, si el nivel de precios baja un precio... Se vuelve un reto. Un reto. Un Tratar de reto explicar explicarla. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta del 0,58% es ¿por qué cayeron los precios tanto Entre mayo 2017 entre mayo y junio 2017? Ahora, si a esto le llamamos la inflación de junio o la variación de los negativa, precios de digamos. junio, habrá que argumentar un poco de por qué le vemos tan baja, ¿no? ¿Es en realidad tan baja la inflación de este mes? Y un poco yo quiero argumentar que sí, es una inflación especialmente baja la de este mes. Porque es la inflación o la variación de precios en junio más baja desde que estamos dolarizados de lejos. O sea, en un mes de junio
no ha habido una caída de precios tan alta como en este año, 2017, desde que estamos dolarizados. Si quisiéramos encontrar una caída de precios en junio tan grande como la que vivimos ahorita, habría que irnos al año 74, cuando arrancaba el boom petrolero, en que hubo 2 o 3 meses de fuertes caídas de precios, creo, y esto es un tema que tengo que confirmar, cuando se abrieron las importaciones en los 70, pero en todo caso, hubo un mes de junio en el año 74, en que los precios cayeron más de 1%. Sí. Y claro, habíamos tenido meses de mucha inflación al comienzo del año y después hubo meses de caída de precios. Mayo y junio del 74 hubo una fuerte caída de precios. Obviamente es una base de datos que poca gente tiene. Tengo la base de datos del IPC desde hace... Pero lo interesante aquí es que esta caída de precios de más del 1%, si es que ocurrió en ese mes, ya la contextualizaste, ¿no es cierto? Apertura de importaciones. Habría que revisar más detalles, Y ¿no? segundo, boom petrolero, ¿no es cierto? Pleno boom petrolero. Correcto. Entonces, es una inflación, una caída de precios bien fuerte. Importante, la de junio del 2017, porque vemos que desde que nos dolarizamos no ha habido algo así, y habría que retroceder casi 40 años, más de 40 años. Menos. Más de 40 años hasta el año... Sí, claro, hasta 43 el año años. 74, para encontrar una caída de precios en junio tan fuerte como esta. Primera cosa que me hace pensar me permite argumentar que la inflación, la caída de precios de junio fue especialmente fuerte. Y hay otra cosa que me permite argumentar algo parecido, y es que en el mes de abril de este año tuvimos un aumento de precios bien fuerte. Sí. Abril fue un mes sorprendentemente inflacionario. Y creo que ya lanzamos ciertas conjeturas al respecto. Sí. Pero digamos, tuvimos enero, febrero, marzo y abril, pero sobre todo febrero, marzo y abril fueron meses con bastantes aumentos de precios. Febrero, marzo y abril. Los aumentos de precios de esos 3 meses fueron fuertes. Es correcto. Nosotros soltamos la hipótesis muy compleja de comprobar, al menos hasta que no tengamos mucho más información, de que la inflación tan alta de marzo estuvo conectada con gasto público alto. Pero lo que quiero oír es que no es que estamos en una época de bajas inflaciones, ¿no? Y la de junio es una más de las muchas inflaciones bajas. No, todo lo contrario. Inflaciones fuertes. Febrero, marzo y abril, inflaciones fuertes. En abril fue 0.44 positivo. Entonces, insisto, no es que estábamos con inflaciones bajas y la de junio fue un poquito más digamos, baja. fue una más del montón. No. Fue una un poquito más baja del resto, ¿no? Del montón. No es el caso. No, todo lo contrario, no va por ahí el asunto. Y ya te digo, tuvimos 3 meses de fuerte inflación, febrero, marzo y abril. Fuerte en términos relativos, ¿no? Nada que ver con las inflaciones de los años, fines de los 90 o mediados de los 80, pero inflaciones fuertes para haber sido épocas dolarizadas, febrero, marzo y abril, y ¡tac! De golpe, un mes de la inflación fue casi cero, fue mayo, y ahora una caída de precios fuerte en el mes de junio. Entonces uno sí se pregunta, ¿qué más hubo por ahí, no? Para tratar de si es una inflación inusualmente baja, inusualmente negativa, inusualmente fuerte, pero en el lado negativo. Y creo que sí. Y entonces, ¿o no? Sí, yo creo que sí, yo argumento que sí, y te digo, es una inflación alta en comparación con el pasado. Hay que irse más de 40 años para encontrar una inflación tan fuerte, una caída tan fuerte. importante en los precios. Y es la caída más fuerte de precios en el mes de junio, desde que estamos dolarizados, y bueno, mucho más, ¿no? Incluso en los años 80, 90, habría que irse a los 70 para encontrar algo así. Entonces sí, me parece indiscutible, esta es una inflación baja. Y luego vamos a la pregunta de, bueno, ¿por qué? Y ahí yo quiero argumentar que hay 4 razones posibles, explicaciones, y esto es una hipótesis, no tenemos una manera de comprobar esto. Quizás algún día podamos hacer un modelito, pero bueno, aquí etcétera. Por lo menos tiramos algunas ideas de por qué creemos que algunas entre hipótesis. mayo y junio se produce esta importante caída en los precios. Sí, porque es importante, ¿no? Ya lo de que es importante ya lo argumentamos. Y ahí insinuamos en el primer pedacito del programa, el primer segmento del programa, que encontrábamos 4 explicaciones. La primera es, el IVA cayó. Sí, hay que decir que 2016 al 2017 tuvimos IVA. Pasó de 12 al 14%. Correcto. Con el argumento de que había que financiar el terremoto, la reconstrucción. Sí. Luego tenemos que las salvaguardias cayeron. Expiraron las salvaguardias. También. Y finalmente tenemos que junio es un mes estacionalmente poco inflacionario,
o de caída de precios. Y creo que hay ahí que corresponde que expliques lo que es estacional, ¿no es cierto? Sí. Entonces tiene que ver con estación, ¿no es cierto? A eso vamos a verle con un poco más de detalle. Pero vamos al primer punto. La inflación puede estar conectada, evidentemente está conectada con los incremento de impuestos. precios, y los impuestos lo que hacen es subir los precios a las cosas. Correcto. Pero yo me acuerdo el mes en que subió el IVA, tuvimos un aumento de precios mucho menos fuerte, el aumento de precios, que la caída que vivimos en este mes. ¿Ya? Entonces, si es que fuera una cosa totalmente simétrica, ¿no? Lo que subió tiene que bajar, no sería viable. No nos alcanza. No nos alcanza, porque justamente en junio del año pasado, que tuvimos una inflación alta, después del aumento del IVA, subió la inflación en 0.36. Y aquí estamos diciendo que los precios cayeron en el orden de 0,52. Casi 0,6, ¿no? Sí. Entonces es una fuerte diferencia, no es simétrico. Pero creo que vamos en buen camino, ¿no es cierto? Porque no estamos diciendo que es una causa en particular, sino que es una combinación de causas. Y una explicación posible que va a, digamos, a abonar a la caída de los precios es la reducción del IVA, que volvió al 12% luego de estar cerca de un año. Correcto, pero te digo, ya tuvimos el aumento del IVA, y fue el aumento del IVA causó un aumento del IPC más pequeño que la caída que vivimos ahorita. Por lo tanto, si pudiéramos arriesgar una hipótesis, quizás la caída del IVA explica parte de la caída del IPC, pero no lo explica en su totalidad. O sea, si podemos ponernos técnicos, la varianza de los precios se explica por la varianza, digamos, del IVA. Pero no totalmente. Exacto, no totalmente. Entonces tenemos que buscar otras explicaciones. Una o más explicaciones adicionales. Pero ya dijiste, 3 más. Sí, tenemos 2 al menos más, y creo que vamos a hablar de una tercera. Tenemos el tema de las salvaguardias. Y claro, las salvaguardias ahí es complejo porque las salvaguardias tuvieron un efecto que fue desarmándose poco a poco con el paso del tiempo. No, las salvaguardias han ido reduciéndose y ya terminaron, ya tengo entendido que ya no existen. Sí. Porque era obligatorio bajarlas, ¿no es cierto? Parte de los compromisos que uno tiene, o no como país tiene con la Organización Mundial de Comercio, es que no puedes aplicar salvaguardias forever. Ahí sí es bien complicado saber hasta dónde fueron las salvaguardias las culpables de las inflaciones fuertes de comienzos del 2015, y claro, hasta dónde la desaparición de las salvaguardias explica la caída de precios de este último mes. Entonces, ahí quizás las salvaguardias pudieran explicar más, pero habría que desagregar bien en detalle, ir desarmando, ir desgranando los posibles efectos de las salvaguardias, un tema que fue hecho poco a poco en el tiempo. Entonces ahí también quizás aportó, pero no necesariamente fue. Y es lo que tú te referías de tener un modelo, ¿no es cierto? Sí. O sea, si alguien quiere, es un buen tema de investigación, ¿no es cierto? ¿Cuánto de la variación de los precios se explican estos cambios internos? ¿Cuánto de la inflación podemos explicar con estos temas internos, no? Correcto. Y luego hemos analizado 2 de las 4 causas posibles, y vamos a analizar las restantes 2 causas más adelante en este programa, luego de una corta pausa, pero no se olviden. ¿Banco? Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. Sí, les damos la bienvenida a este tercer segmento de su programa Clarito Está. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Y estábamos hablando del apasionante tema de la inflación. Creo que todavía nuestros oyentes no están totalmente extasiados con este tema. Sí, no se recuperan del todo de la alegría de que tomemos un tema. Una vez más, el tema de la inflación. Creo que lo habían estado esperando desde rato, ¿cierto? Sí, yo también creo eso. Entonces, bueno, estamos aquí justo en ese tema. Ya les dimos satisfacción con el PIB, les dimos satisfacción con el gasto fiscal. Ahora vamos a hablar de un tema que realmente yo sé que va a causar olas de entusiasmo entre nuestros oyentes. Vamos a hablar ni más ni menos, Sebastián, prepárate, porque esto no es cualquier cosa. Vamos a hablar de la estacionalidad de los precios. Se me acaban de llenar de lágrimas los ojos de la emoción que tú toques de este tema, Vicente. Porque resulta que el IPC, que es de la manera de medir los precios en el país, que no es más que la suma de los precios, la suma ponderada de los precios de 359 productos. Claro, ya hablamos alguna vez de cómo se construía la inflación, ¿no es cierto? Que teníamos esta canasta de consumo de un hogar representativo ecuatoriano. Sí, un hogar promedio, ni pobre ni rico, ni sierra ni costa ni oriente. O sea, es un mix de todo. Es un mix, ni grande ni pequeño, claro. Es el hogar promedio del promedio del promedio. ¿Qué consume el promedio del promedio del Ecuador? Exacto. Eso es la canasta de consumo. Y claro, ahí hay productos como el arroz, que pesa bastante,
o las flores que pesan poco, pero es la suma ponderada. La ponderación es el peso de cada producto. Claro, y va a ser en función de cuánto del ingreso total de una familia, de esta familia representativa, se destina a estos. Por ejemplo, déjame, te doy un dato curioso en la canasta que calcula el IPC, la mantequilla pesa el 0,02% de la canasta. Por ejemplo, una variación de 10% en el precio de la mantequilla contribuirá en 0,2% a la... Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, es un producto que pesa poco, pero, por ejemplo, el arroz, ese sí pesa un 1,5%, o sea, 1,5% del gasto de una persona, de una familia promedio, se te va en el arroz, ¿no? Entonces, decía, la canasta que tiene 359 productos tiende a tener un movimiento que se repite todos los años. Y ahí vamos al tema de la estacionalidad. Exactamente. La estacionalidad habla de estaciones. Exacto. Y claro, viene de las estaciones naturales, ¿no? El origen de la palabra viene de las estaciones del año. Entonces, claro, en los países con estaciones más marcadas que la nuestra, en verano bajan de precio las frutas y en invierno suben de precio todo lo fresco, ¿no? Si es que lo consigues. Exacto. Entonces, de ahí viene el concepto de estacionalidad, ¿ya? De estación. Tiene que ver con estación. Entonces, por ejemplo, los productos agrícolas. Sí. Los precios de los productos agrícolas son muy estacionales porque no todo, al menos en ciertos países, no todo se da o no todo se puede cultivar a lo largo de todo el año, por ejemplo. Sí, pero ustedes entenderán, amigos, que no sé, en marzo típicamente van a bajar el precio de las manzanas porque sale la producción, febrero y marzo la producción de manzanas ecuatorianas, etcétera, etcétera. Pero claro, esto es un tema de oferta y demanda. Entonces también hay meses en que la demanda sube, la gente demanda más. Correcto. Y hay meses en que se ajustan costos. Entonces es un tema de la oferta. Ajustarse costos? No, por ejemplo, y el mes al que me iba a referir es el mes de enero. Típicamente en enero de todos los años se hacen los ajustes salariales. Entonces todos los costos que están conectados con salarios se ajustan típicamente en enero. Claro, porque los incrementos salariales, o sea, el anuncio de incrementos salariales del 1 de enero. Sí, bueno, entra en vigencia el 1 de enero, entonces tienden a haber ajustes, y es por el lado de la oferta, ajustes de salariales. Correcto. En el mes de enero. Entonces, tenemos que típicamente la inflación en el Ecuador es fuerte en el mes de enero. Mi teoría, mi hipótesis, Sebastián, no es una verdad absoluta, es que en enero los precios crecen por un tema de oferta. ¿Sí? Los productores tienen que ajustar todos los salarios y ajustan los precios, por lo tanto, a los nuevos salarios. Y ese incremento de salario lo trasladan a los precios. Claro, una parte lo trasladan a los precios y, por lo tanto, típicamente en un mes en que la inflación no está ni subiendo ni bajando, el mes más inflacionario es enero. ¿No? En un año en que la inflación está estable, ni sube ni baja, el mes más inflacionario es enero. Ya. De ahí hay 2 meses que son también bastante inflacionarios, que son septiembre y marzo. Y mi hipótesis, Sebastián, es que en este caso es la demanda la que define la estacionalidad de la inflación, porque son cuando los colegios en la costa en marzo y en la sierra en septiembre entran a clases. Claro, entonces ahí las personas van a demandar, o sea, las personas que tienen hijos en edad escolar van a demandar varios productos. Entonces, por ejemplo, uniformes, útiles escolares, quizás más alimentos para los niños que llevan al colegio, todas estas cosas. Piensen en todas las cosas que los padres de familia van a requerir para... Piensen en la necesidad de la existencia del famoso 14º sueldo. Que es justificar, ¿no es cierto? ¿Cómo justificamos la existencia del 14º sueldo? Empiezan colegios. Entonces, los meses más inflacionarios del año son primero, enero, segundo, septiembre y marzo. Ya te decía, en un caso, según yo, es un tema de oferta y los otros 2 casos es un tema de demanda. Pero luego tienes que, típicamente, el mes con menos inflación del año es mayo. Es una mezcla de oferta, salen productos y fin del año escolar de la sierra, calculo yo, y eso te lleva a que haya como una desaceleración de la economía. La gente todavía no sale de vacaciones, pero está terminando el año, algo así. Porque como dijimos, este tema de la inflación es precios, y los precios son oferta y demanda. Y como que tienen cierta inercia, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, el mes menos inflacionario del año es mayo, y el segundo mes menos inflacionario del año es junio. Perfecto. Entonces, si queríamos justificar esta caída del orden de 0,58% entre los precios... Nos ayuda, nos aporta. Nos ayuda una parte de la explicación, es decir, ¿sabes qué? Ya la economía, los precios vienen desacelerándose desde mayo y van a continuar desacelerándose en junio. Pero anótese, esto es importante, junio no es el mes más
el mes menos inflacionario del año. Sí, es el no segundo. es el mayo. Mayo es el menos inflacionario. Y a eso es lo que tú te refieres cuando dices estacionalidad, ¿no es cierto? Por estacionalidad, o sea, es algo que es recurrente, que ocurre, como las estaciones del año, ocurre recurrentemente. Mayo es el mes con menor inflación del año, por estacionalidad. Fíjese, les voy a dar un dato curioso. Entre 2007 y, 2009 y 2014, que tuvimos una inflación bastante estable, en promedio, en mayo siempre caían los precios. ¿Ya? En promedio, en mayo cayeron los precios entre 2009 y 2014. Muy bien. O sea, subían los precios en enero, en febrero, en marzo, en abril también, en mayo, en junio. En mayo siempre caían, en mayo caían en promedio y en junio casi no subían en promedio. Y luego tenías el mes de septiembre que también era de buena inflación. Porque los colegios en la sierra Correcto. reanudan la actividad, ¿no es cierto? Entonces, si la parte estacional nos ayuda a explicar la baja inflación, más bien la caída de precios de junio, pero si esto hubiera ocurrido en mayo sería mayor la explicación. Claro, podríamos estacional. usar la explicación de la estacionalidad más en mayo que en junio. Sí, pero bueno, en algo puede ser que el ver una reducción de precios tan fuerte en junio está conectado con que junio es un mes estacionalmente de baja inflación. Perfecto. ¿Ya? Entonces, solo te doy el dato, típicamente la inflación del mes de junio entre 2009 y 2014 fue de 0.01%. O sea, casi que los precios ni subían ni bajaban en junio en estos años de inflación bastante estable. Muy bien. ¿Okay? Entonces, con estos datos vamos a analizar ya la última opción. ¿Será o no será? La última opción, la última explicación que teníamos del menú de explicaciones para esta caída de precios de junio, que decíamos, hay un tema de caída de IVA, hay un tema de caída de salvaguardias, hay un tema estacional y lo que vamos a analizar luego de una corta pausa es, hay un tema de desaceleración económica. Sí, de ciclo económico, ¿no es cierto? Y ahí pongo un signo de interrogación. ¿Será que hay? ¿Será que no hay? Es posible. Vamos a analizar eso en más detalle luego de una corta pausa. Pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les hablamos de La inflación. la inflación. La inflacioncita, podríamos decir. Sí, la inflacioncita. Porque en este caso fue una caída de precios. Y por eso les llamamos inflacioncita a esta caída de precios. Habíamos dicho en el mes de junio, los precios del nivel general de precios del IPC cayó en 0,58%. Y el IPC, les decíamos, es la suma ponderada de los precios de 350 y 59, me parece, productos. Y esos 359 productos, nos preguntamos largamente por qué cayeron tanto en promedio, ¿no? Claro, ya habíamos Promedio ponderado. esbozado ciertos argumentos, o sea, ciertas justificaciones. Cuatro justificaciones. Sí, habíamos lanzado la primera, que era la caída del IVA, o sea, la reducción del IVA por ley. Después del terremoto del año 2016, abril 2016, se incrementó el IVA en 2 puntos porcentuales, del 12 al 14%. Eso disparó los precios de la mayor parte de productos en este país. Bueno, la verdad, no de la mayor parte, de un poquito más de la mitad. Eso es interesante. Muy bien. Porque la mitad de los productos que están en la canasta familiar pagan IVA. Y obviamente no estarían reflejados, digamos, Y la otra el mitad IVA. sí pagan IVA. Por lo La otra tanto, mitad no pagan y la otra mitad sí. No estaría reflejado en su totalidad el impacto del IVA, porque, como tú dices, solo la mitad Y decíamos, paga IVA. ¿hasta dónde esto de la caída del IVA puede explicar la caída del IPC? Y no nos convencía, porque primero, cuando subió el IVA, no subió tanto el IPC. Y segundo, un dato que no dimos hace un rato, ahora que cayó el IPC y que cayó el IVA, sí, los precios de los productos con IVA cayeron más, pero igual cayeron los precios de los productos sin IVA. Ambos grupos de productos cayeron. Los unos cayeron más que los otros. Correcto. Entonces, los productos sin IVA también cayeron de precio. Entonces, sí, lo del IVA sí aporta, pero no es suficiente. Pero no es su totalidad. Teníamos una segunda hipótesis. La segunda hipótesis es la eliminación de las salvaguardias. Hipótesis muy complicada de medir porque Sí. se han ido eliminando poco a poco. Además que son dispares, las salvaguardias no son uniformes para todos los productos. Sí, se debería poder medir, pero no explica todo. Un poco podemos argumentar que productos transables y los no transables, que son transables y no transables, son los que están conectados con el comercio internacional y los que no están conectados con el comercio internacional, todos bajaron de precio. Según el mismo INEC, ¿no? Todo lo que estamos diciendo es información del INEC. Entonces, si los que no están conectados con el comercio internacional también bajaron de precio,
Los aranceles no son suficiente explicación. Contribuyen, pero no es la totalidad de la explicación. Y luego hablábamos de este término tan exótico, la estacionalidad. A mí me gusta, suena bonito la estacionalidad. Sí, ¿no? suena como... Suena a Vivaldi. Suena a Vivaldi. A las 4 estaciones de Vivaldi. Claro, porque tiene que ver con, digamos, con una regularidad que ocurre a lo largo del tiempo. Y la regularidad como otoño, invierno, primavera, verano, tenemos meses con alta inflación y meses con baja inflación. Sí, pero regularmente a lo largo del año. Primero decíamos que el mes menos inflacionario del año es mayo, no junio. Junio es el segundo menos inflacionario, sí. Entonces, como que esta explicación, sí, sin duda nos aporten algo, pero no es suficiente. Porque tú habías dicho que mayo, estacionalmente, es el mes con menor inflación en el año. Y que ¿Qué le sigue junio? Y que del 2009 al 2014, la inflación de mayo, la variación de precios en mayo fue negativa, verás, en promedio. O sea, entre abril y mayo de los distintos años de los que en promedio tenemos precios que se contraen. Sí. Pero ahora tenemos en junio, que habíamos dicho que es el segundo mes por estacionalidad que tiene inflación más baja. Entonces soltamos la hipótesis. La hipótesis, ¿no? que es una Puede posibilidad. ser que también esto de la estacionalidad aporte a la caída de los precios de junio, esta fuerte caída de precios en junio. Y finalmente tenemos una cuarta explicación que es una desaceleración de la economía. Y claro, y la dejamos para el último porque esta es sombría. Esta es sombría y además es bastante especulativa, ¿no? Totalmente. Nos faltan datos para variar. Nos falta un montón de datos. De aquí a 2-3 meses ya deberíamos poder argumentar un poco más fuerte sobre esto. Pero nos faltan datos para decir sí, esto es. Simplemente podemos decir por ahora, suena a que sí es. Sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que si es que hay una caída de la demanda en general, por leyes económicas que son inviolables, el rato que cae la demanda en que hay menos ganas de comprar de la gente. O sea, las personas, por la razón que sea, y por lo general tiene que ver con expectativas o porque redujeron su ingreso porque se quedaron sin trabajo, por ejemplo, las personas van a reducir su consumo, van a reducir su demanda. Y cuando reducen su demanda, tiende a... Ceteris paribus, todo el resto de cosas para entendernos contates. Ceteris paribus es una palabrita muy, muy económica. Pero que es muy útil para decir, si nada más cambió y solamente se contrajo la demanda, lo que deberíamos esperar es que los precios caigan. Debería haber una caída de precios. Y claro, puede ser que algo de eso haya ocurrido en los últimos meses, sobre todo porque si uno se pregunta, ¿por qué tuvimos inflación alta febrero, marzo y abril? La respuesta, la hipótesis más la respuesta está en el CNE, no. La hipótesis más creíble está en un fuerte aumento del gasto público, ¿no? Que bueno, ahora ya lo podremos ver, dado que la página del ministerio revivió. Claro, entonces, si el gasto público fue lo que hizo que suban los precios en febrero, marzo y abril, quizás habrá que ver ya datos de cuando tengamos toda la información del gasto de junio, cuando la publique el Banco Central. Por cierto, ya está funcionando la página web del Ministerio de Finanzas. Cuando ya la publica el Central, ya podremos ver el gasto de junio y tal vez ha habido ahí una desaceleración, ¿no? O simplemente dejó de crecer. O sea, venía febrero, marzo, abril. Claro, el gobierno venía metiéndole plata a la economía de forma intensa, obviamente endeudándose. Porque teníamos elecciones. Porque había que ganar las elecciones. Correcto. Pero ya ganadas las elecciones, con un gobierno sin plata, podría ser que esté desacelerándose un poco el gasto. Es una hipótesis que habría que revisar. Que la vamos a contrastar una vez que estén los datos completos. Y contrastar con mucho detalle y mucho cuidado, pero es una hipótesis que no suena sensata, ¿no? Sí. Y eso podría llevarte a que haya una menor demanda y que por lo tanto la cuarta explicación del por qué cayeron los precios sería que hay una menor demanda. Y aquí nos vamos a poner sombríos. Nos vamos a poner sombríos porque una menor demanda implica una crisis. Implica crisis. Y si es que esta caída en los precios se sigue produciendo a lo largo del tiempo, eventualmente podríamos caer en deflación. Y eso no es bueno. No. Es de esas cosas que uno tiene que decir, no es conveniente. Porque, a ver, ¿qué pasa con deflación? La deflación es cuando ya no tienes una caída de precios en un mes, sino un proceso de reducción del nivel de precios. Claro. Entonces ahora veamos esto desde el punto de vista de los compradores. ¿Para qué voy a comprar yo si las cosas están bajando de precios? Compro de aquí a 3 meses. Voy a esperar. Entonces contraigo aún más la demanda. Claro. Y ahora tú como productor, porque obviamente esto también te va a afectar, ¿para qué voy a vender o para qué voy a producir si cada vez lo que vendo vende menos? O sea, se vende más barato. Y como no produzco, entramos en este ciclo perverso, como no produzco, dejo de contratar personas. Complicado. Y personas con menores ingresos probablemente contraigan la demanda. Entonces ese es un escenario en el que no quisiéramos caer. No queremos caer en un proceso de deflación. Deflación. Porque, claro,
aquí es importantísimo. Si los 3 primeros factores explican toda la caída de precios, entonces es un tema pasajero. Si es que el cuarto elemento, o sea, la contracción de la demanda explica la caída de precios, entonces es un tema que va a durar. Y esto es muy fácil de comprobarlo, Sebastián. Es obvio, y si aquí estamos especulando porque nos falta información. Es algo que hacen mucho los economistas, sí, ¿cierto? Especulamos mucho. Pero es fácil de comprobar nuestra hipótesis, porque de aquí a 3 semanas tendremos los datos del IPC de julio. Y veremos qué habrá pasado y sabremos exactamente qué pasó con los precios. Perfecto, ¿y esto es el programa de hoy? Este es el programa de hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana. Y de aquí a 3 semanas sabremos qué mismo se está pasando con la inflación. Sube, baja o se mantiene. Pueden seguir conduciendo. Muchas gracias y una buena semana. Gracias TV. En Twitter somos